A nuestro Dios. Dice el Salmo 63, dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Porque es más que palabras y es más que una canción. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro, todo mi ser confía.
Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti. Todos mis sueños están en ti. Todo lo que soy y lo que espero ser están en la persona de Jesús. Y te amaré hasta el fin. Están en la persona de Jesús. Y te amaré hasta el fin. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Bendito Dios Padre Celestial, gracias te damos por un día más, Señor. Gracias por una oportunidad más de cantarte, Señor. Gracias porque como el salmista escribió, nuestra alma tiene sed de ti, Señor. Nuestro corazón te anhela cada mañana, Señor. Antes que cualquier cosa, Señor, antes que estudiar, antes que cumplir metas o sueños, estás tú, Señor. Gracias por poner ese deseo en nuestro corazón y porque sabemos que siempre eres tú buscándonos a nosotros, Señor. Y por eso te adoramos y te alabamos en esta mañana, Señor. Y queremos decirte que queremos buscar tu rostro y queremos estar en tu presencia cada uno de los días de nuestra vida, Señor. Permite que este anhelo y que este deseo no sea pasajero, Señor, sino que cada día, como dice este salmo, de madrugada te busquemos, Señor, y que nuestra alma sea saciada solamente por tu presencia, Señor. Te alabamos y te adoramos y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares. Bien, recibimos a mi hermano Miguel González para que comparta el mensaje que tiene preparado. Gracias a Dios por su vida, hermano. Buenos días, hermanos. Es una alegría poder estar aquí nuevamente con ustedes y tener el privilegio de compartirles la palabra del Señor. Hace muchos años le decía a Dios, Dios, me encantaría que cuando yo predicara, mi esposa cantara. Y Dios nos ha concedido esta oportunidad, esta bendición muchas veces. Y sé que le cuesta trabajo pararse temprano, pero lo hizo. Y está aquí y ella va a cantar algo antes de predicar la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Yo hace rato me levanté para darle la honra y la gloria a Dios por lo que tiene ahora mi garganta, pero también fue con doble propósito, para que oren por mí, porque sé que la oración tiene poder inmenso. En el 2017, Dios sanó el cáncer de mi cuerpo y estoy segura que por las oraciones de ustedes, porque en ese tiempo también esta iglesia oró por mí y muchas más, Dios sanó este cuerpo que ahora ven y sé que ahora está haciéndome pasar por esto, por algo hermoso. ¿Qué es? No sé, pero el médico que me está tratando dice, yo no la entiendo porque su garganta tiene nódulos, tiene quistes y tiene calcificaciones, no sé cómo habla. Y le dije yo, y no nada más hablo, también alabo a Dios. Y él se quedó sorprendido, pero sé que Dios hace milagros y lo seguirá haciendo. Y bueno, en Lucas 19, del 1 al 10, yo no sé si lo recuerdan de qué habla, ¿no? Habla de Zaqueo. Zaqueo, Dios llegó a la casa de Zaqueo con la salvación, pero no nada más trajo la salvación, trajo el perdón
de todo lo que tiene nuestra vida, nuestro corazón. Escuche el canto, hermano, y si lo sabe, entónelo conmigo. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Jesús. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa, ven, entra en mi vida, cambia toda mi estructura, sana todas mis heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí. Como Zaqueo, yo quiero subir lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirarte a ti y llamar tu atención hacia mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, Jesús. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Ven, entra en mi vida. Cambia toda mi estructura, sana todas mis heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque tú eres mi bien mayor, haz un milagro en mí, haz un milagro en mí. Dios les bendiga, hermanos. Les voy a invitar, hermanos, a que abran su Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 23. Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Mateo 23 del 1 al 3 y dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El título de este sermón es Privilegios y peligros en el ministerio. El texto en estudio nos presenta que el privilegio de enseñar la palabra de Dios conlleva peligros que como ministros de Dios debemos evitar. Permítame hacer una oración. Dios, esta mañana te alabamos, te bendecimos y te agradecemos todo el bien que haces en nuestras vidas, aún sin merecerlo. Reconozco, Señor, los infinitos privilegios que nos has concedido como hijos y siervos tuyos para, Señor, poder compartir con otros tu palabra. Permite, Señor, que esta mañana solamente podamos escuchar tu voz, que podamos dejar que el Espíritu
tuyo se mueva entre nosotros y quebrante aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser quebrantadas, pero también consuele aquellas áreas donde necesitamos tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy, hermano, hoy estoy muy contento de estar aquí en el seminario para compartirte la palabra de Dios. Además de que hoy estoy cumpliendo 42 años. Y tú vas a decir, 42 años, hermano, pareces de 57. ¿Y qué crees? Es que en verdad tengo 57. Pero hoy estoy cumpliendo 42 años porque exactamente un 9 de enero de 1977, siendo domingo, si no me crees puedes investigarlo, puedes buscar, en el año de 1977, el 9 de enero fue domingo. Y a las 12 del día yo estaba en el culto de la Iglesia Bautista Betel en Azcapotzalco, allá en Azcapotzalco 187. Yo era la primera vez que entraba a aquella iglesia evangélica, mis manos me sudaban, tenía temor, tenía miedo, había una galería, esa galería tenía unos asientos así como de cine, entonces yo fui a la parte de arriba, a la parte más alta, y ahí me quedé escuchando el sermón. Recuerdo bien que estaban hablando del hijo pródigo, y después de terminado el sermón, yo escuchaba que el pastor decía, si alguien quiere recibir a Cristo, venga aquí al frente. Y yo estaba resistiéndome y no sé en qué momento yo ya estaba allí al frente. Bajé todas las escaleras, crucé todo el templo y estaba ahí enfrente. De eso fue hace 42 años. 3 años después, Dios me haría la invitación de servirle en el ministerio. Y hoy estoy cumpliendo en este mes de enero 39 años de servirle al Señor Jesucristo. Servir al Señor ha sido todo un reto. Ha sido una lucha constante de subidas y bajadas, de éxitos y fracasos, de alegrías y de frustraciones. Servir a Dios nunca ha sido una carga, tampoco ha sido una desilusión. Nunca me he arrepentido de haber aceptado esta maravillosa e increíble invitación de servirle. Servirle, sin duda alguna, se ha convertido en un desafío constante, pero por encima de todo se ha convertido en el mayor privilegio que yo haya recibido en mi vida. Mi familia y yo, en el ministerio, hemos enfrentado ingratitud, falsos testimonios, persecuciones. Hemos sido corridos de una iglesia. Hemos tenido que enfrentar chismes y falta de amor. Hemos enfrentado enfermedades. Y por haber sido sanada mi esposa de cáncer de manera milagrosa, nos han llamado mentirosos. Pero el enemigo más cruel que hemos tenido que enfrentar, el que más daño me ha hecho, he sido yo mismo. He luchado con la justicia propia, la vanidad, la soberbia, la intolerancia, la falta de fe, la falta de perdón y muchas cosas más. El privilegio de servir a Dios siempre conlleva peligros que sortear. Por eso es que esta mañana, después de haber orado mucho tiempo, le dije a Dios, Dios, ¿qué podría compartirle a mis hermanos, a mis consiervos, a mis amigos, a mis hermanos en Cristo? Y Dios me dio esta palabra que quiero compartirte. Comienza diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En primer lugar quiero hablarte de los privilegios, del privilegio tan grande, tan impresionante, tan increíble, tan maravilloso, tan extraordinario, que es que Dios te haya llamado al ministerio. Mira, hermano querido, cuando yo levanto mis ojos al cielo y le pregunto a Dios, Dios, ¿qué virtud viste en mí para que me hayas llamado? Por más que intento encontrar una sola virtud, no encuentro ninguna. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a servirle, no porque tuviéramos talento,
no porque si fuéramos buenos, no porque tuviéramos increíbles habilidades. Dios nos llamó porque es en nuestra debilidad donde Él muestra su poder y su gloria. Mira, mi hermano, es uno de los privilegios más grandes que tenemos el poder servir a nuestro Dios. Cuando la Biblia dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, nos habla de un enorme privilegio. Hay quienes interpretan este pedacito de la cátedra de Moisés a una alusión del Sanedrín que se componía de 71 jueces. Si tú buscas en tu Biblia en Números 11:16, no tienes que buscarlo, pero en 11:16 de Números dice, reúnanme 70 hombres de los ancianos de Israel. Y Moisés presidía sobre ellos como dice el verso que continúa, dice, y ellos estarán contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que había un grupo de 70 sabios o de 70 ancianos y el que presidía, el que se sentaba en la silla de la enseñanza, aquel que mostraba la ley y que invitaba a los demás a hacer que esta ley se cumpliera, era Moisés. Entonces, la cátedra de Moisés no es otra cosa más que la silla, el honor, el privilegio de ser tú aquel que Dios escogiera para presentar y enseñar la palabra de Dios. Dios te ha dado un enorme, enorme privilegio y el privilegio es servirle. Quiero hablarte de algunos privilegios que tienen que ver con la cátedra de Moisés. ¿Recuerdas aquel pasaje maravilloso que hemos enseñado y predicado muchas veces sobre Nicodemo? ¿Sí? ¿Sí recuerdas este pasaje? Es maravilloso, es hermoso. Y hay una parte donde dice que Nicodemo era el principal entre los judíos. Esta expresión principal entre los judíos quiere decir que era el que se sentaba en la silla de Moisés. Era el príncipe, era el que estaba encargado de enseñar la escritura. Y bueno, este hombre que tenía esta bendición tan grande de dirigir y enseñar al pueblo, estaba con muchas dudas en su corazón. Y entonces buscó a Jesús de noche y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para conocer y entender y disfrutar la vida eterna? Y Jesús le dijo, simplemente tienes que nacer de nuevo. Bueno, el privilegio de servir al Señor, en primer lugar, es que Dios te ha escogido a ti y a mí. Mira, Dios escogió a Moisés. Tú recuerdas también la historia. Dice la Biblia que cuando Moisés veía cómo su pueblo estaba sufriendo por la esclavitud de los egipcios, dice que él le decía a Dios, Dios, ¿cuándo vas a escuchar la oración de tu pueblo? Y entonces Dios miró a Moisés y le dijo, Moisés, quiero que tú seas la persona que saque a mi pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y Moisés se quedó sorprendido y dijo, Señor, no, yo creo que te has equivocado, no puedo ser yo soy tartamudo, no podría ser tan importante tarea. Sin embargo, Dios escogió a Moisés y por cientos y miles de años, Moisés ha sido una figura importantísima en la fe del judaísmo y en la fe del cristianismo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios lo escogió. Y el primer privilegio que tú tienes como siervo y ministro de Dios es que Dios te escogiera. Mira, el que Dios nos escoja es algo impresionante. Deja platicarte una anécdota muy sencilla. Cuando yo era niño, me gustaba jugar fútbol. Y bueno, no era muy habilidoso en ello. Pero cuando hacíamos el volado en la calle, porque jugábamos en la calle, y entonces habían varios ahí, decían, bueno, a ver, tú escoge. Y escogían a uno, y escogían a otro, y escogían a otro, y a mí no me escogían. Y yo me sentía mal, porque me encantaba el fútbol. Y no me escogían, y cuando ya quedaba el último, ¿quién crees que era el último? Sí, lo adivinaste, era yo. Y entonces yo esperaba que alguien dijera, me lo llevo, pero decía, llévatelo tú. No, tú. Y entonces me sentía muy mal, porque no me escogían. Cuando pienso en que Dios miró mi vida, cuando pienso en aquel momento en que Dios quiso invitarme a servirle,
Yo le dije, Señor, es que ¿qué puedes ver bueno en mí si no hay nada? Pero ese es el primer privilegio que tú tienes. Dios te llamó y te escogió, no siendo nada ni nadie. El segundo privilegio que yo encuentro en esta cátedra de Moisés es que se le dio la autoridad para interpretar y enseñar la ley de Dios. Moisés recibió las leyes divinas de la mano de Dios y su tarea principal era de transmitirla al pueblo de Dios. Qué historia tan bella cuando Moisés sube a la montaña y está disfrutando la presencia de Dios y baja con las tablas de la ley y dice que su rostro estaba iluminado de tal forma que el pueblo no podía ni siquiera mirar su rostro, que tuvieron que ponerle un velo porque era tanta la luz que despedía su cuerpo, su rostro, que lastimaba los ojos de ellos. El segundo privilegio es que Dios te ha dado la autoridad de interpretar y enseñar la ley de Dios. Mira, estar en un seminario es un privilegio. Aprovéchalo. Sí, aprovéchalo. Es un inmenso privilegio. Sé, porque me tocó estar aquí, que los maestros piensan que la única materia que tomamos es la de ellos. Y que nos dejan tarea como si fueran los únicos que nos van a dejar tarea. Yo lo entiendo y se padece. Mira, yo estaba a cargo de una iglesia en aquel entonces y entonces llegaba al seminario a las 7 de la mañana y salía del seminario como 2:30 de la tarde, llegaba a comer. Después de comer me iba a hacer las visitas de la iglesia donde yo trabajaba. Los hermanos en su mayoría trabajaban todo el día y las reuniones de liderazgo, de planeación se hacían por la noche. Así que nos reuníamos a las 9 o 10 de la noche, íbamos saliendo de casa de los hermanos o del templo más o menos como a la 1 de la mañana. Y a la 1 de la mañana me ponía a hacer mis tareas y a veces así en vivo venía al seminario o a veces dormía media hora o dormía 1 hora y entraba a mis tareas. ¿Qué quiero decirte? Fue muy complicado, fue muy difícil, pero es un privilegio. El privilegio que Dios nos da de tener la autoridad de interpretar y enseñar la palabra de Dios. Un tercer privilegio tiene que ver que esta autoridad depende directamente de Dios. La autoridad no depende de lo que tú hagas, de lo que tú pienses, de lo que tú digas, de lo que tú anhelas o deseas, depende directamente de Dios. ¿Por qué la Biblia habla sobre la cátedra de Moisés, hablando acerca de los escribas y fariseos? Bueno, los escribas y los fariseos no pertenecían a la familia de Aarón, no eran descendientes de Aarón. Los que tenían que sentarse a interpretar y enseñar la palabra de Dios eran los descendientes de Aarón. Pero ellos asumieron ese lugar, ellos tomaron por fuerza esa silla, ellos querían ser las personas que enseñaran y dirigieran al pueblo la palabra de Dios. Tristemente, muchas iglesias tienen pastores que no son llamados por Dios, que han querido ser pastores porque desean enseñar e interpretar la Escritura sin importarles que Dios no les haya llamado. Y eso es una tristeza terrible. Hay iglesias en la actualidad que tienen pastores que lo único que les movió a ser pastores ha sido el dinero. Mire, hermano, conocí a un hombre, no voy a decir su nombre porque tal vez sea conocido, pero conocí a un hombre que le dijo a una mujer que no era creyente: mira, un día voy a dejar este negocio en el que estamos tú y yo y me voy a ser pastor de una iglesia porque quiero hacerme rico. Ella no era creyente, él sí era creyente, bueno, al menos eso decía. Y créeme, logró su objetivo. Estuvo en una iglesia del norte como pastor y ganaba más o menos como 50,000 pesos al mes. Wow. El tercer privilegio que Dios nos da es que la autoridad nos viene directamente de Dios cuando Él nos llama
a servirle. Si tú no eres un llamado de Dios, vas a lastimar la iglesia del Señor. Si tus intereses, si las intenciones de tu corazón no son los deseos y las intenciones del corazón de Jesús, vas a salir raspado, herido, lastimado y vas a sentirte terriblemente frustrado. El tercer privilegio tiene que ver con un llamamiento santo que Dios le hace a cada uno de aquellos que en su infinita bondad y misericordia, sin virtud alguna, Dios les concede esa autoridad directa de su mano. Somos los siervos de Dios. El cuarto privilegio que yo miro en esto es que la posición de Moisés era entonces la más destacada, la más respetada y la más codiciada. Que Moisés fuera el que sacara al pueblo de Israel, sin duda era una acción muy importante. El hecho de que Moisés tomara el liderazgo y fuera al frente de todos, esto asumía que su presencia debiera de ser muy respetada. Y el que tuviera el beneficio directo del poder, de la mano de Dios, le daba una autoridad que cualquier hombre estaría deseoso de tener, y por lo tanto era tan codiciado esa silla o ese lugar. En la iglesia, nosotros decimos, ¿quién es la persona más importante de la congregación? Y decimos con facilidad, es Jesús. Pero nuestro corazón y nuestra conducta y nuestra actitud muestra completamente lo contrario. Queremos ser nosotros, los pastores, los más destacados, los más respetados, los casi intocables, que cualquier persona que hablare mal de nosotros, entonces cayere fuego del cielo y consumiera a aquellos hermanos que están lastimando nuestro corazón. Pero Jesús dijo que el privilegio más grande que el siervo puede tener es eso, servir a los demás. Hermano, yo recuerdo muy bien la primera cita que tuve con mi pastor, el hermano Manuel Martínez Garibay, fue maestro de este seminario. Él, en una cita que tuvimos cuando yo acepté servir al Señor, él me dijo, mira Miguel, nunca, óyeme bien, nunca serás rico en el ministerio. Es probable que pases por situaciones de pobreza, pero nunca Dios te va a abandonar, Dios nunca te va a dejar. Esa fue la primera vez que vi a mi pastor. La última vez que lo vi fue hace como unos 3 o 4 meses atrás. Estaba yo en su oficina, el hombre es un hombre ya anciano, cansado, y yo pensaba dentro de mí, jamás pensé que este hombre iba a decir lo que hace años nunca escuché de su voz: me siento cansado. Porque era un hombre que corría, bajaba, salía, hacía planes, trabajaba, subía montañas, bajaba montañas, visitaba gente, estaba siempre al pendiente de la iglesia. Pero el hombre ahora ya es un hombre grande, es cansado. Y me dijo algo que me impresionó mucho. Me dijo, hermano, hace unos días hablé con mi esposa y me decía, Manuel, no tenemos una casa. Y yo volteé a verle y le dije, Ruth, hemos trabajado por el Señor más de 50 años. Y sí es cierto, seguimos rentando una casa. Pero dime, ¿qué te ha faltado? Y ella le dijo, nada. Hermano, el privilegio de servir al Señor tiene que ver con ser tú la persona que sirva a los demás. Los verdaderos siervos de Dios toman su cruz cada día y son bendición. Sí, son perseguidos. Sí, padecen hambre. Sí, son calumniados. Sí, tal vez no son muy amados.
pero tienen el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que no aferrándose a ser Dios, se hizo un hombre y se hizo siervo y murió en una cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para mostrarnos de todas las formas posibles que el amor era lo que cambiaría nuestro corazón y nuestras vidas. Que haya en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Servir hasta el último momento de nuestra vida. Dice la Escritura, y fue siervo hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios espera que tú y yo, como siervos escogidos de Dios, podamos ir hasta el último momento de nuestra vida, hasta la muerte, con el único deseo de servir a los demás, no de servirnos de los demás. El verdadero siervo de Dios no se preocupa por ser visto de los hombres. Su prioridad es Dios y es usado para que cada día más personas encuentren en Cristo Jesús a su Salvador. Para eso Dios nos llamó. La Biblia dice que existía la ley oral y la ley escrita entre los fariseos y los escribas. Y tú, como buen estudiante del seminario, sabes que esta ley oral eran tradiciones que los antepasados habían dejado a los judíos y que ellos practicaban y que habían olvidado la verdadera ley de Dios. Muchos de nosotros practicamos enseñanzas o practicamos ciertas cosas que nuestros antepasados nos han dejado. Voy a ponerte algunos ejemplos sin querer ahondar mucho en esto, pero quiero decirte, por ejemplo, algo así. Nosotros como cristianos tenemos miércoles de oración, ¿sí? Los evangélicos. Yo recuerdo que desde que conocí a Cristo, mi iglesia tenía cultos de oración a las 7 de la noche. Y no es malo orar, es maravilloso tener ese tiempo con Dios. El problema no es que nos reunamos a las 7 de la noche a orar. El problema es que los siervos de Dios no oran. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira, hermano, tú y yo tenemos muchas tareas. Tú y yo tenemos que entregar muchos trabajos. Tú y yo tenemos que buscar la manera de sacar buenos créditos o buenas calificaciones. Pero nunca abandones tu vida de oración. Porque si abandonas tu vida de oración, perdón, no lo digo yo, lo dice Jesús, eres un hipócrita. Puede ser que nosotros, domingo a domingo, cumplamos fielmente con presentarnos a un culto a las 12 de la mañana. Casi todas las iglesias cristianas, evangélicas, se reúnen a las 12 del día para tener el culto. Hay algunas iglesias que ya tienen 2 cultos o 3 cultos o hasta 4 cultos, pero la mayoría de las iglesias se reúnen a las 12 del día y está bien. Qué bueno que las iglesias cristianas le hagamos culto a Dios y qué bueno que nosotros como los privilegiados de Dios podamos exponer de manera magnífica y extraordinaria la palabra de Dios, pero no hay cosa más terrible que ser hipócritas. Que entonces presentarle culto a Dios 2 horas el domingo a las 12 y los demás días de la semana nos olvidemos de tener contacto con Él. El hecho de que leas libros cristianos, el hecho de que hagas tareas de la Biblia, el hecho de que tengas 10 y buenos créditos en tu seminario, no te avala como que tú eres un buen siervo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Ese era el peligro. Y con esto quiero terminar. El peligro es que a veces el saber tanto, el conocer tanto, el sentarnos en la silla de autoridad, el pensar que somos el más sabio, el más conocedor, el que tenemos mejores principios o mejor doctrina, nos hace pensar que somos los mejores viviendo el cristianismo, y esto es un grave error. Dios espera que nuestras vidas sean afines a sus propósitos y a sus deseos. ¿Cuál es el peligro de tener tantos privilegios como los que hemos escuchado? El peligro es que abandones la iglesia.
Cuando digo abandonar la iglesia, es que aquellos escribas y fariseos, lo único que les interesaba era lo que ellos pudieran recibir. A mí me impresiona mucho cuando Jesús les dice, ustedes hacen oraciones largas por las viudas. ¿Recuerdas ese pasaje? En otras palabras dice, tu oración tiene como propósito sacarle el dinero a la viuda. Porque la viuda pues tenía ahí un guardado, era con lo que vivía, pero aquella viuda quería agradar a Dios y quería presentarle a Dios esa ofrenda. Y aquel hombre hacía oración larga, bonita, extraordinaria, que daba alegría escucharla, pero la intención de su corazón era sacarle el provecho para él llevarse el dinero. Aquellos escribas, aquellos fariseos, no les importaba el pueblo, no les interesaba la iglesia, les interesaba sus propios deseos y sus propios fines. Yo te pregunto, ¿cómo será tu ministerio? ¿Cómo será tu vida pastoral? ¿Cómo serás tú dentro de una iglesia? Es un peligro. Conocer la palabra, interpretarla correctamente, ser excelentes maestros, pero que nuestra conducta diste mucho de lo que dice la palabra de Dios, nos hace hipócritas. Hablar mucho la palabra, pero no vivirla, nos hace hipócritas. Lo que echa a perder nuestro trabajo ministerial es la mentira, es el legalismo, es la codicia, es el abuso de autoridad, es la falta de amor, es la pereza, es la lujuria, es la vanidad. Lo que echa a perder nuestro ministerio es querernos sentar en la silla de Moisés sin querer pagar el precio que Moisés pagó. Hermano, yo quiero que tú y yo podamos ir a un último versículo y podamos discernir algo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero que busques Esdras 7:10. Esdras 7:10. Este sacerdote de Dios dice en el registro de su libro, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Me parece sumamente gráfico e interesante ver el orden en el que este pedacito tan pequeño presenta la palabra de Dios. Dice, si tú quieres ser el siervo de Dios, si tú quieres ser usado poderosamente por el Espíritu Santo, si tú quieres ser bendición en la vida de otras personas, si tú en realidad quieres crecer de tal manera que el rostro de Dios se vea en tu rostro, si realmente quieres agradar el corazón de Dios y hacer que todos los años de tu vida, hasta el último momento de ellos, pueda ser una ofrenda de olor grato, tienes que hacer lo siguiente. Número 1, no olvides tu corazón. Prepara tu corazón. Acerca tu corazón a Dios. Yo recuerdo cuando leía el Evangelio de Juan, Juan dice que él se acostaba en el pecho de Jesús. Y yo quiero imaginarme que cuando Juan se acostaba en el pecho de Jesús, escuchaba, tan cerca estaba Juan de Jesús que lograba escuchar su corazón. No importa cuántas horas le inviertas a tus libros, no importa cuántas horas pases en el seminario, no importa cuántas horas se desgaste tu cuerpo en la madrugada, si no escuchas el corazón de Dios, no sabrás lo que es amarlo.
Prepara tu corazón. Número 2 dice en este versículo: estoy tan cerca del corazón de Dios porque quiero que la ley de Dios se cumpla primero en mí. Primero en mí. No puedes hablar, no puedes decir, no puedes enseñar, no puedes compartir lo que no es una realidad en tu vida. Pero para que sea una realidad en tu vida, tienes que haber preparado primero tu corazón. Y en la última parte de este versículo dice: y entonces sí ve y enseña. Entonces ve y muestra. Entonces ve y háblales. Entonces ve con toda la autoridad y dile los cambios que tienen que generarse en la vida de aquellos que son tu iglesia, aquellos que están fieles a Jesús, aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo hasta el final. Pero el ejemplo debes de ser tú. Hermano, termino entonces con esto. Qué bueno que tenemos el privilegio de sentarnos en la silla de Moisés. Qué bueno que tenemos el privilegio de sentarnos cada día de esta semana a escuchar a nuestros profesores, a nuestros maestros y poder indagar, inquirir, estudiar, examinar las Escrituras. Qué bueno que podemos prepararnos, qué bueno que podemos crecer y tener mucho conocimiento de la palabra de Dios. Qué bueno, es un gran privilegio. Pero si tu corazón está lejos de Dios, los 4 o 5 o 3 años que pases en este seminario, si tu corazón está lejos de Dios, habrás perdido miserablemente ese tiempo. Porque el motivo y la razón por la cual Dios te trajo aquí no es para abrir tantos libros, sino para depender más de Él. Yo te invito a que cierres tus ojos, a que inclines tu cabeza y le des gracias a Dios por los privilegios